Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Con la corrida al dólar, con la tensión en los mercados, apareció hoy Javier Milei en su rol de presidente, este martes, en la Casa Rosada, al frente de la reunión de gabinete, casi recibiéndose de presidente Milei en forma obligada, haciendo la mímica presidencial, unos días después de que se aprobara la ley por la que el gobierno tanto peleó, tanto insistió, la ley Bases, el paquete fiscal. Un logro para el gobierno, una ley muy disminuida, tuvo que negociar muchísimo, pero era, se suponía, el punto de partida del verdadero gobierno de Milei. El problema es que la ley llegó tarde en el medio de esta turbulencia financiera, en el medio de esta tensión que hoy durante todo el día vimos, que la vimos el lunes durante todo el día, que la venimos viendo desde hace algunas semanas. La inestabilidad de fondo en la Argentina de Milei, una inestabilidad que por supuesto no empezó con Milei, pero que nunca fue despejada pese al continuo vamos ganando de la Libertad Avanza, de la oficina del presidente, de la gente que acompaña a Milei. Frente a esa crisis, frente a esa pesada herencia, Milei decidió un ajuste salvaje como respuesta a todo. Bueno, ahora se empiezan a ver las consecuencias en distintos escenarios. Sabemos de una recesión muy profunda que ya lleva varios meses, pero ahora además se suma otro componente. Se pudo ver la semana pasada, cuando el viernes, por un lado Luis Caputo, por otro lado Santiago Bausili, la mano derecha, el presidente del Banco Central, casi la misma persona, Caputo y Bausili, eran socios en el sector privado. Bueno, anunciaron por un lado que el gobierno iba a la emisión cero, un término que viene del diccionario del macrismo o que el macrismo utilizó y terminó mal. Y por otro lado anunciaron que la deuda que hoy tiene el Banco Central con los bancos va a pasar al Tesoro, podríamos decir al gobierno. Una forma de estatizar la deuda del Banco Central con los bancos pasaría a manos del gobierno. Para eso el gobierno tendría que ajustar más para poder pagar esa deuda. Es una deuda que cambió de manos, es algo muy técnico, que genera discusiones entre los economistas, pero lo importante es que Milei, Caputo, Bausili apostaban con eso a despejar la turbulencia en los mercados, a empezar esta segunda etapa. Bueno, hoy se vio que no conformaron a los bancos, que no conformaron a los mercados, que la inestabilidad de fondo no solo que permanece, sino que se incrementa. Y sabemos, a Milei la economía real le importa bastante poco, siempre lo demostró. Su principal objetivo es ajustar, reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo bajar la inflación. Pero mientras la libertad avanza, el gobierno avanza con su proyecto, la sociedad aguanta, los mercados se impacientan, los operadores del mercado, los agitadores del mercado, que ya se cargaron tantos gobiernos en la historia argentina, ahora empiezan a presionar al gobierno de extrema derecha, al gobierno de Milei, al gobierno que llegó diciendo que iba a cumplir con todos y cada uno de los mandamientos del mercado. Y son los fondos de inversión que tienen sede en Wall Street, los operadores locales, los grupos económicos, los economistas ortodoxos, ultraliberales que critican a Milei, los que están poniendo en riesgo el show de Milei, como nadie hasta el momento. Hoy vimos en 2 días el dólar paralelo sube 60 pesos, se amplía otra vez la brecha cambiaria y ahí está la clave, la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo
que en algún momento fue del 15%, hoy está otra vez en el 50%. Obviamente está lejos de lo que estaba la brecha cambiaria durante el gobierno del Frente de Todos, que llegó a 200%, pero que se haya triplicado la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo en tan pocas semanas, está mostrando que hay algo que no le gusta a los actores del mercado, para los cuales se suponía Milei venía a gobernar, los cuales se suponía eran los socios naturales de Milei. O algo está fallando en el mesianismo de mercado, o los libertarados de los que habla el presidente se están vengando, o todo está atado con alambre en la Argentina de Milei. Cada uno puede opinar, lo sabrá, pero lo cierto es que en el día a día la inestabilidad vuelve al primer plano en la Argentina de Milei. El presidente no devalúa porque piensa que eso puede hacer resurgir la inflación. Decíamos, uno de sus principales objetivos, bajar la inflación, un problema histórico de la Argentina. El problema es cómo la está bajando Milei, a fuerza de recesión, a fuerza de patear tarifas y sobre todo algo que desquicia a los operadores del mercado, a los libertarados, como lo llama el presidente, a la ortodoxia local, un dólar atrasado. Un dólar que se atrasa después de una mega devaluación como la que decidió el presidente al inicio de su gobierno, en un pase de magia que no se termina de entender bien. ¿Para qué una mega devaluación si después Milei retrasa el dólar, pierde competitividad? Bueno, ahí está la discusión entre los actores de poder. Los que gobiernan la Argentina, los dueños del poder permanente, están discutiendo con Milei en la forma que tienen de discutir, es decir, asfixiándolo, ahogándolo, arrinconándolo, arrasándolo, como decíamos la semana pasada en este espacio. El Fondo Monetario Internacional dictó hace ya 2 semanas un ultimátum, le pide a Milei que devalúe, le pide a Milei que unifique el tipo de cambio, le pide a Milei que salga del cepo. Y junto con la voz del fondo, que no es cualquier voz porque es el acreedor privilegiado de la Argentina, que está sentado a la mesa de decisiones de la Argentina desde que Macri lo fue a buscar, desde que Macri le pidió auxilio, a la voz del fondo se suman algunas voces de peso con mucha historia en la Argentina: Cavallo, Melconian, López Murphy. El presidente los maltrata, los humilla, en especial a Melconian y López Murphy. Con Cavallo todavía tiene cierto cuidado, porque primero fue, según Milei, el mejor ministro de Economía de la historia, y segundo, tiene a su hija como embajadora de Milei ante la OEA. Pero todos le piden a Milei que devalúe, que suelte el dólar, y sobre todo le dicen: te estás quedando sin reservas, y sobre todo le dicen: esto es inviable, y sobre todo le dicen: más temprano que tarde vas a tener que devaluar. Milei y Caputo, 2 hombres del mercado. Caputo, un trader, un hombre que trabajó para JP Morgan, para Deutsche Bank, alguien del sector financiero, están desafiando al mercado. Porque no quieren devaluar, porque no quieren que la inflación se vuelva a disparar, porque lo único que tiene para ofrecer el gobierno de la Libertad Avanza hoy por hoy es esta baja de la inflación, hija, como sabemos, de la recesión, de la crisis, de las tarifas planchadas. Como me decía un exministro de Economía del kirchnerismo, el político Milei hoy está antes que el economista Milei. ¿Por qué? Bueno, porque Milei no quiere soltar el dólar. Está haciendo política. Los mercados ven que Milei es una especie de populista de nuevo tipo. Claro, no sobra nada en esta Argentina como para atrasar el dólar. Lo hizo el kirchnerismo, lo hizo Macri. Ahora lo hace Milei en la cornisa, en el límite. Porque tenemos indicadores que hablan de que la sociedad argentina la está pasando muy mal. Ya la venía pasando mal, por eso ganó Milei. Ahora todo es bastante peor en la economía real. Es un ajuste tan brutal, tan salvaje, que es incompatible con los números que le dan las encuestas a Milei. Por eso uno se pregunta hasta cuándo
se puede sostener ese nivel de adhesión y cómo se explica. Primero se explica por el rechazo, que todavía se mantiene, a las experiencias previas, a los gobiernos que se alternaron en el fracaso antes de Milei. Lo que nunca se puede perder de vista, cómo llegó Milei a la Casa Rosada. Pero el otro elemento que los analistas dicen, los encuestadores dicen, sostiene la popularidad de Milei, es la baja de la inflación, la posibilidad de que la sociedad crea que estamos saliendo y no entrando a una crisis más profunda. No quiere devaluar, no quiere soltar el dólar, el presidente, su ministro, por ahora, Luis Caputo, como si se estuvieran jugando la vida en ese solo dato, el dato de la baja de inflación, que sabemos va a ser más alta seguramente en junio. La recuperación en B, en B corta, que vendió el gobierno, no existe, no la ve nadie. Esto es una recesión cada vez más profunda. Los brotes verdes no se ven. Datos de la AFIP de las últimas horas. En junio, la recaudación cayó 14% en términos reales en relación al mismo mes del año pasado, de 2023. ¿Por qué cae la recaudación? Por la caída del consumo, por la profunda recesión. Dentro de la recaudación hay un solo indicador que sube, el impuesto país es el único que aumenta, que genera ingresos en la recaudación. Pero hay otros indicadores que caen más que la recaudación. ¿Cuál es? El consumo. La recaudación por IVA cae 19,5% interanual en relación a lo que pasaba, por supuesto, en 2023. Estamos hablando de un derrumbe de la actividad económica, un derrumbe del consumo, un derrumbe de las ventas solo comparable a la pandemia, al 2001. Y otro dato también importante de las últimas horas, de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna Jorge Macri, los números de pobreza y de indigencia en la ciudad más rica de la Argentina en el primer trimestre del año. Por supuesto llegan los datos con 3 meses de retraso. El 35,1% de la población que vive en la Ciudad de Buenos Aires, de los porteños, está en la pobreza. 35%. 1 millón de personas, un poco más, está en la pobreza. Y en la indigencia, el 15,3% de los porteños está en la indigencia. La ciudad más rica del país, no tienen para comer. Es un dato que duplica casi la indigencia de un año atrás. En el medio hubo 6 meses, por supuesto, de la gestión Massa y 6 meses de la gestión Milei. Pero son los niveles de indigencia más altos de la última década en la ciudad de Buenos Aires. De eso estamos hablando, de ese nivel de crisis estamos hablando en la economía real, muy lejos, o no tanto, de lo que pasa en los mercados, donde juegan otros actores, los actores del poder. ¿Quién cae a la indigencia? ¿Quién cae a la pobreza en la ciudad de Buenos Aires? Pero en todo el país. La clase media, que se derrumba, que se achica, que se comprime, que se viene abajo. Sobre ese cuadro de caída de la actividad, de caída de la recaudación, producto de la recesión, producto de la caída de las ventas, producto de la caída del consumo, el gobierno avanza con una nueva ola de despidos. Lo vimos también en las últimas horas, despidos en el Hospital Posadas, en el Ministerio de Justicia, en Desarrollo Social, bueno, dentro del Ministerio de Justicia, en la ex-ESMA, en el Ministerio de las Mujeres, en el INCA, en Parques Nacionales. Según Adorni, el vocero del gobierno, es parte de la limpieza que hace Milei. La Libertad Avanza, para eso lo votaron, es lo que la sociedad votó, y esto es un proceso permanente, no se termina. La pregunta es, ¿a dónde van los despedidos de Milei? Los que está echando el gobierno de la Libertad Avanza en esta situación de crisis tan profunda. ¿Cómo se reinsertan en un mercado laboral que no genera puestos de trabajo? Hay datos que difundió la Fundación Pensar, firmados por Macri, que hablan de eso. Ahora los vamos a repasar. Pero no solo el sector público despide. La Izquierda Diario publicaba el sábado pasado 200 trabajadores contratados de la planta
Tenaris, Siat en Valentín Alsina recibieron un telegrama de despidos. ¿Quiénes son esos 200 trabajadores? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían? Bueno, trabajaron en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, obra estratégica, la cual casi toda la clase política y el poder económico, por supuesto, aplaudió hace apenas un año. Los echaron en las últimas horas. Otro dato también que se publica o se conoce, pero no tanto, y no se difunde tanto, una nota de Clarín, firmada por Agustina De Vicenzi. Se están yendo las multinacionales de la Argentina. En este marco de recesión, de caída de las ventas, se fue la estadounidense de consumo masivo Procter & Gamble. ¿Quién la compra? Rubén Chernahovsky, uno de los empresarios beneficiados por el régimen de subsidios de Tierra del Fuego. Se queda con Pampers, Gillette y Pantene. Pero se va una multinacional. Se fue la firma de conectividad colombiana Internexa. Le vendió su filial a la compañía argentina Silica Networks, del grupo DATCO. Se fue un propietario de grandes centros médicos, el sueco Diaverum AB de diálisis. Esto lo publica Clarín en las últimas horas. Se quiere ir Diagnóstico Maipú de la Argentina, una empresa que tiene una facturación anual de más de $1.000 millones, la quinta compañía de medicina más grande del mundo en el rubro de diagnóstico, que llegó a la Argentina hace algunos años, tiene 8 centros de diagnóstico, se quiere ir. ¿Quién la quiere comprar? Claudio Velocopit, empresario de medicina prepaga, en su momento muy cercano a Sergio Massa. El gobierno no lo quiere, sin embargo, aparece hoy como el comprador de Diagnóstico Maipú. En este contexto, el gobierno anunció, como decía, que la deuda en pesos, la deuda que el Central tiene con los bancos, pasa al Tesoro y no logró el resultado que esperaba. Por eso la turbulencia que vemos en los mercados, porque el fondo, porque los economistas, los libertarados de los que habla el presidente, estaban reclamando otra cosa, una devaluación, algún tipo de devaluación. Lo dice Cavallo, el renacido, todo vuelve en la Argentina, en uno de sus envíos, en un post que publica en su blog, en las últimas horas también Cavallo, dice: el staff del FMI y la mayoría de los economistas profesionales, aun cuando valoran el ajuste, no comparten la proyección optimista del gobierno. No la ven ni el FMI, ni los economistas ortodoxos, ni los libertarados, ni los mercados. No la ven. Esperan cambios importantes, algún tipo de devaluación. Cavallo sugiere un tipo de devaluación para llevar el dólar más arriba, el dólar oficial. Y dice Cavallo, el mayor riesgo de no hacer nada es que sigan cayendo las reservas y más temprano que tarde, le dice a Milei, vas a tener que devaluar. Si no devaluás ahora a poco, vas a tener que devaluar mañana mucho. Casi textual de Cavallo, el papá de la embajadora de Milei ante la OEA. El gobierno está por eso en una trampa. Milei está en una trampa porque son sus aliados los que le empiezan a reclamar que cambie ya. El primero es Macri, que viene de votarle la ley bases, de aportarle a Milei una fuerza legislativa que Milei no tiene, con Ritondo, con los Penato, con Iglesias, con los macristas que siguen la línea Bullrich o siguen la línea Macri. No está claro. Pero Macri quiere cobrar por esos servicios prestados. Le está reclamando a Milei rediscutir el pacto de Acasuso que nunca se cumplió. Así me lo decía alguien muy cercano a Macri hace unas horas nada más. Y está el documento de la Fundación Pensar de 39 páginas, que casi que lo recomiendo, que hay elogios al ajuste en el documento de la Fundación Pensar, que hoy la preside María Eugenia Vidal, pero también Macri lo firma. Por supuesto hay elogios al ajuste, por supuesto hay críticas al Frente de Todos, a la pesadísima herencia, hay un apartado, pero después hay una descripción muy dura de la situación actual. Voy a tomar un dato de este documento de 39 páginas de la Fundación Pensar para ver hasta qué punto Macri le está mostrando los dientes a Milei con un documento de 39 páginas. Dice, suenan las alarmas en el empleo. Macri, casi como si fuera de la CTA autónoma, el expresidente,
se alcanzaron 7 meses en baja en el empleo. Es la mayor baja en el empleo desde 2002, dice la Fundación Pensar. En 2024 ya se perdieron 600.519 empleos, dice la Fundación Pensar. Y las expectativas son malas. La demanda laboral es la más baja en 10 años. Argentina, dice Macri, dice Vidal, registra la peor expectativa en el mundo de generación de trabajo. Un dato nada más de la situación que describe Macri como si fuera miembro de una central sindical. Después habla, claro, de que Argentina sumó 3 millones de pobres, que es el valor de la pobreza más elevado desde 2004, y muchas cuestiones más. Macri y Cavallo, los libertarados, el fondo le están diciendo a Milei, así no podés seguir, por distintos motivos. Y Milei, claro, piensa que puede aguantar, que la sociedad aguanta hasta que llegue la plata del fondo. Difícil que llegue la plata del fondo, lo veremos. Hasta ahora no llegó, le ponen exigencias, le dan un ultimátum. Hasta que gane Trump, quiere Milei que la sociedad aguante, veremos si gana Milei. Hasta que gane La Libertad Avanza a las elecciones legislativas de 2025, porque está pensando el gobierno, Karina Milei, Guillermo Francos, permanentemente en las elecciones de 2025. Falta una eternidad. Milei quiere que la sociedad siga aguantando. Pero en Argentina nunca se sabe y está la turbulencia que vemos porque la presión viene de arriba también para que Milei vuelva a devaluar. Massa también pensó que podía aguantar y no devaluar, lo terminó haciendo el peor día de su vida como candidato, al día siguiente de perder las PASO. Kicillof pensó lo mismo, quizá, que podía aguantar la devaluación. Hace 10 años, cuando empezó este ciclo de inestabilidad que lleva 10 años, con la devaluación de Kicillof. Gobiernos distintos, momentos distintos. Pero Argentina devalúa la moneda cada 6 meses, cada 1 año, cada 2 años, todo el tiempo. Producto de que no tiene los dólares suficientes. ¿Por qué no los tiene? Materia de discusión. Pero Milei piensa que puede ser también en este plano una excepción a la historia. ¿Qué tiene enfrente el presidente Milei? Ahí vimos a 50 años del aniversario de la muerte de Perón. La vimos a Cristina reapareciendo en una entrevista con Pedro Rosenblatt en Gelatina. Lo vimos a Kicillof dando un discurso hablando de que el peronismo es futuro. Lo vimos a Guillermo Moreno reuniendo un grupo de economistas con muchos límites, con muchas diferencias, esos economistas, pero al menos planteando un programa económico por si al peronismo le toca volver a gobernar, para que no pase lo que ya pasó en 2019, cuando, Cristina lo admitió, llegaron sin programa, o al menos sin programa consensuado. Si uno mira más allá de los efemérides, más allá de los homenajes a Perón, más allá de la foto de unidad, lo que ve hoy enfrente de Milei es un peronismo a contramano de la historia. Un peronismo que vuelve a perder una elección presidencial después de haberla perdido en 2015, gana una, pierde 2 de 3, que viene perdiendo elecciones en la provincia de Buenos Aires desde hace 15 años, desde 2009. Un peronismo que cuando estuvo en el poder, 2019-2023, contradijo una de las máximas históricas del peronismo, que es la fuerza que goza el ejercicio del poder. Se dice que el peronismo goza el ejercicio del poder. Lo sufrió al poder el peronismo 2019-2023 y terminó con Milei en la presidencia, perdiendo con Milei. Un peronismo además que hoy trabaja mejor como oposición que como gobierno. Si uno mira la cohesión que se ve en diputados, en el Senado, entre los distintos bloques o entre las distintas corrientes de lo que hoy es Unión por la Patria, hay una cohesión bastante notable. Hay algunos tránsfugas, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, en el Senado algunos, pero en general hay cohesión. Un peronismo que se acostumbra o que funciona mejor como oposición que como gobierno, pareciera ser, más consciente de lo que no quiere que de lo que quiere o de lo que puede hacer
en la Argentina más testimonial que ejecutivo, más comentarista que protagonista, el peronismo hoy a 50 años de la muerte de Perón, incapaz de sintetizar una explicación de por qué llegamos hasta acá. No está claro cuál es el balance del peronismo que gobernó hasta hace 6 meses, sobre por qué Milei es presidente hoy en la Argentina y avanza con este plan, para muchos, un plan que no puede terminar bien. ¿En qué falló el gobierno para que la Argentina terminara? En Milei no aparece un balance compartido, ni de cerca, hoy, en el peronismo, que es oposición. ¿En qué se acertó? ¿En qué se equivocó el peronismo? Por eso aparece un peronismo incapaz, a 50 años de la muerte de Perón, de explicar cuál es la alternativa que propone y en qué se diferencia, además, esa alternativa de lo que hizo el peronismo en el poder hasta hace 5 minutos, hasta hace 6 meses. Por eso Milei avanza, aún con su plan inestable, aún en esta situación tan compleja, donde todos le empiezan a reclamar, donde algunas fuerzas lo empiezan a arrasar a Milei, pero Milei tiene enfrente un peronismo con una base histórica, una base social, que dejó de registrarlo como una alternativa, que dejó de registrarlo como una opción, que hoy lo ve como endogámico y lo ve también como impotente. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.